Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les estaré presentando un resumen explicativo de las secciones principales de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos del 25 de septiembre al 1 de octubre 2023. Si pudiéramos resumir en una sola palabra o en una frase, el contenido de esta semana se resume en autoridad, beneficio de otros. Vamos a ver cómo a veces a algunas personas se les delega cierta autoridad y cómo algunos han hecho un buen uso de esa autoridad para ayudar a otros, y hay un segundo grupo que no han usado correctamente su autoridad, en realidad han abusado de otros. Eso se deja claro en esta lectura semanal y por supuesto en nuestra reunión de esta semana. Tenemos el primer discurso. Usó su autoridad pensando en los demás, de 10 minutos. Luego las perlas. Finalmente, recordatorios para los ancianos de lo que espera Jehová y Jesucristo de ellos, de trabajar para el bienestar del pueblo de Jehová. Finalmente, el estudio del libro tiene que ver con el tema de la persecución. Estamos dándole a nuestro estudiante información que le puede ser útil si él un día llega a sufrir oposición o bien persecución. Vamos a comenzar entonces con el primer discurso de 10 minutos titulado Usó su autoridad pensando en los demás. A modo de introducción, queremos comentar que hace algunos años atrás se hizo un experimento. En ese experimento habían dos grupos de personas haciendo una simulación. Y el primer grupo estaba simulando ser los guardias, el segundo grupo eran reclusos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, al cabo de un par de días se descubrió, sí, que el primer grupo, los guardias, no todos, pero la gran mayoría, habían actuado muy mal sobre los del segundo grupo, los reclusos. Se menciona que los empezaron a tratar muy mal. Eran muy crueles, muy abusivos, les imponían castigos, y el segundo grupo, que eran los reclusos, estaban bajo el miedo y se habían sometido. La conclusión de este experimento fue que prácticamente cualquier persona puede caer en la trampa de abusar de su autoridad. Lamentablemente, así es el ser humano, ¿sí? Y eso tristemente podría ocurrir o ha ocurrido en la congregación. Por eso el tema de este discurso es, usó su autoridad pensando en los demás. Estamos hablando de quién, bueno, de Mardoqueo. Vamos aquí a la Biblia, aquí en Esther 9:4. Dice, él había recibido mucha autoridad en la casa del rey. La fama de Mardoqueo seguía creciendo por todas las provincias, pues su autoridad era cada vez mayor. Vemos aquí que él reemplazó a Amán como primer ministro y recibió el anillo de sellar del rey para sellar los documentos de Estado. Esto le dio a él una investidura autoritaria muy significativa, ¿sí? Y él usó esta autorización para promulgar decretos que le dieran, ¿sí?, beneficios a los judíos, a su pueblo, de derecho de defenderse, ¿sí? Así se contrarrestaba el decreto anterior, que era eliminarlos. No dijo voy a usar mi autoridad para enriquecerme a mí y a mis descendientes y dejarles un conglomerado, ¿sí?, de bienes inmuebles y bienes materiales para ellos. No, nada de eso. Entonces eso fue lo que ayudó. Él recibió este privilegio, más que un privilegio, diríamos un puesto político, y lo utilizó a favor de los suyos. No se olvidó de los suyos. Sí, y bueno, esto trajo bendición y paz al pueblo judío en aquellos días. El punto entonces, si Mardoqueo respetó al pueblo, sí, y continuó ayudándolos, continuó trabajando para el bien de ellos. Entonces, imagínese qué hubiera hecho otra persona común y corriente
en lugar de Mardoqueo. Incluso, y siempre esto es interesante, en el pueblo judío lo que los unía era la adoración al Dios verdadero. Por ejemplo, en Esther 9:20 al 22, ahí menciona que Mardoqueo llevaba un registro de aquellos sucesos y que envió cartas oficiales a todos los judíos, ¿sí? Les ordenó que todos los años iban a celebrar los días 14 y 15 de Adar, ya que esos fueron los días que los judíos descansaron de sus enemigos y que aquel dolor se convirtió en alegría y su duelo en un día de fiesta. Tenían que celebrar esos días con banquetes y alegría. Y tenían que mandarse comida unos a otros y hacerles regalos a los pobres. Esta fue la orden de Mardoqueo al pueblo. Vemos que no se percibe que él abusara de su autoridad, sino todo lo contrario, siempre buscando el bien común. Imagínense cómo sería el mundo si los líderes de las naciones, los líderes políticos, los líderes de las religiones en general pensaran como Mardoqueo, buscando el bienestar no solo emocional, mental, espiritual, sino también físico de sus miembros, de los que ellos dirigen. Sin duda sería otro mundo, y eso va a ser nada más en el nuevo mundo. Entonces eso fue, nunca dejarían de celebrar aquella fiesta, ¿sí? Y vemos cómo esta fiesta de Purim, ¿sí? Iba a tener esta, esta connotación de recordar, rememorar la experiencia que habían tenido en esa tierra extranjera y cómo Jehová los liberó, ¿sí? Usó a Mardoqueo y usó a Esther para salvar a su pueblo. Claro que la fiesta no era para honrar a Mardoqueo, sino siempre honrar a Jehová. Así como los liberó de Egipto, los liberó de sus enemigos en este pueblo. Entonces, hermanos, podemos ver eso. Él siempre trabajó. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 3, dice que Mardoqueo, el judío, fue el hombre más importante del reino después del rey Asuero. Él fue más grande entre todos los judíos y muy respetado por su gente. Trabajaba por el bien del pueblo y buscaba el bienestar de todos los descendientes de ellos. ¿A quién no le gustaría tener un líder, sí, de cualquier denominación, es decir, de cualquier ámbito, por así decirlo, como Mardoqueo? Sin duda es un buen ejemplo que conviene meditar y aprender de él, reflexionar. En la actualidad, Jehová ha delegado autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha delegado autoridad en la congregación. Sí, están los ancianos o pastores espirituales, superintendentes, y cada familia tiene autoridad a cabeza de hogar. Entonces, es bueno preguntarse, los que tienen cierta autoridad, sí, ¿se esfuerzan realmente al máximo por imitar a Mardoqueo? Hace algún tiempo, en un discurso que está en el broadcasting de una de las graduaciones de Galaad, uno de los instructores le dijo a los futuros misioneros que si ellos practicaban estos principios iban a ser una verdadera bendición para los hermanos que estuvieran bajo su cargo en las congregaciones o en Betel incluso. Pero les hizo la advertencia, si ustedes no practican lo que aprendieron, ustedes se van a convertir en una verdadera amenaza, en un verdadero peligro para los hermanos que estén bajo su cargo. Si dijeron eso en un discurso es porque se han visto casos, y vaya que sí se han visto. Así que hermanos, esforcémonos nosotros por ser una bendición para los hermanos, ejerciendo nuestra autoridad con amor, con conciencia, con responsabilidad, buscando el bienestar común. Sí, sabemos que los ancianos algún día tendrán que responder ante Jehová por cómo trataron a sus ovejitas. Imagine que usted tiene algo muy preciado suyo, por ejemplo, sus hijos, y usted se los encomienda. Vamos a poner un escenario hipotético, usted se los recomienda a alguien de su confianza, y cuando usted regresa descubre que no cuidaron a sus hijos, que no los alimentaron,
que encima les gritaban, los agredían, ¿sí? Y están abandonados. ¿Cómo se sentiría? Bueno, en cierto modo Jehová le ha encomendado sus ovejitas, algo muy preciado, a los ancianos. No solo a los ancianos, también a los superintendentes, a los del comité de sucursal, al cuerpo gobernante, al esclavo fiel y discreto, y todos los que ocupan una posición de autoridad tendrán que responder ante Jehová sobre cómo han usado esa autoridad para sus ovejitas. La organización anima a los que tienen autoridad para cuidar del rebaño, ¿sí? Ayudar a las ovejitas a estar cerca de Jehová, a ayudarlas en momentos de necesidad y evitar abusar de autoridad. Los que tienen autoridad deben ser humildes y comprender lo que Jehová espera de ellos. Sí, cuando habla de pastorear no se refiere a arriar como si fueran ganado. ¿Entiende la expresión? Algunos pueden pensar es que están arriando, por ejemplo, ovinos, vacunos, como si fueran vacas, como si fueran bueyes, toros, sí, pero en realidad la Biblia dice son ovejas. Las ovejas no se arrían, las ovejas se van guiando con paciencia de esa manera, porque Jehová pagó el precio más alto, y este precio es la sangre de su Hijo, su Cristo, sí, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es una razón de peso que debe hacer pensar a alguien con autoridad de tratar, le conviene tratar bien a las ovejitas. Así que, hermanos, es bueno pensar en esto, es una cadena, sí. No se nos está pidiendo realmente que movamos el cielo y la tierra. Hay acciones pequeñas que se hacen evidentes de cómo alguien trata a las personas. Aquí vemos detalles tan pequeños pero tan relevantes en la fotografía. Hermano, seguro un anciano, pero podría ser también de su misma familia, podría ser por ejemplo su madre de él. Y mire con qué paciencia, sí, la lleva a la hermana. La va guiando, sí, a su ritmo. Él podría ir más rápido, pero en realidad la va guiando, le tiene la paciencia. Él baja la velocidad. No se le ve una cara de enojo, como de frustración de por qué está ahí, por qué no está alguien más haciendo eso. Él está tomándose su tiempo, está haciéndolo con amor, esta acción de ayudar a la hermana mayor. Sin duda, hermanos, si captamos, si usamos nuestra autoridad en nuestro campo, que es la congregación, pensando en los demás, podremos ser una bendición. Claro, ya en el mundo, en lo secular, estamos hablando de otra cosa. Es decir, aunque Mardoqueo buscó el bienestar de otros, no dudó, no lo pensó dos veces a la hora de ejercer sanciones sobre los que estaban actuando mal. No le tembló la mano en emitir aquellos decretos de pena capital hacia aquellos que eran una verdadera amenaza. Y así es Jehová, es un modelo para nosotros también. Entonces, si alguien está actuando mal, no deberíamos pensar en encubrirlo o en hacer algo que lo respalde, sino todo lo contrario. Eso también implica usar nuestra autoridad pensando en los demás. Bueno, hermanos, ese fue entonces el discurso de esta semana. Si llegaron hasta esta parte, muchas gracias. Quiero invitarlos a suscribirse. Quiero darles las gracias por sus comentarios que nos animan, que nos fortalecen y por su apoyo al canal. Sin duda, un discurso que nos deja reflexionando, comentando cómo el uso de la autoridad puede hacerse pensando en los demás. Ahora pasamos a las perlas escondidas. Vamos entonces a empezar. Tenemos la primera perla extraída del libro de Esther 9, 15 y 16, y dice el texto: Entonces los judíos de Susa volvieron a reunirse el 14 de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no se quedaron con sus bienes. Los demás judíos de las provincias del rey también se reunieron para defenderse.
Mataron a 75,000 de sus enemigos y así se libraron de quienes los odiaban. Pero no se quedaron con sus bienes. Notamos aquí que no se quedaban con los bienes, dice. ¿Por qué los judíos no se quedaron con el botín, con los bienes? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que ellos tenían la aprobación del rey, un decreto que les daba autorización de llevarse el botín. Sin embargo, al negarse a hacerlo, pusieron de manifiesto que su propósito era protegerse, no enriquecerse. A continuación pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Antes de continuar, quiero pedirle un favor. Apóyanos dejando su like en este video y suscríbase si aún no lo ha hecho. Le estaremos muy agradecidos. Entonces, la perla es la siguiente. Número 1. Esther 9:1 nos recuerda que aunque nosotros tenemos enemigos, personas que quieren vernos mal, acabados, en ruina, Jehová nos seguirá ayudando siempre y cuando no lo abandonemos. De una o de otra forma, Él nos va a ayudar. Él peleará por su pueblo como poderoso gigante. Y al final, serán nuestros enemigos los que quedarán afuera. Número 2. Esther 9:2 nos enseña que al vernos amenazados, es importante apoyarnos en Jehová y no permitir que el miedo nos paralice. Debemos actuar siempre con prudencia, con buen juicio, enfrentar o bien esquivar o hacernos a un lado ante las situaciones que se van presentando. En ocasiones es bueno ser selectivos con nuestras batallas. En ocasiones es mejor estar en paz que tener la razón. Si vemos que viene hacia nosotros, podemos hacernos a un lado. ¿Sí? Dependerá de cada circunstancia, pero el punto es, hermanos, no dejarnos vencer por nuestros miedos. Eso fue lo que los israelitas hicieron. Ellos se reunieron unidos, ¿sí? Atacaron a quienes querían hacerles daño. Número 3. Esther 9:3 y 4. Aunque Mardoqueo era temido y famoso, él siguió siendo el mismo hermano de siempre, el mismo adorador de Jehová. No permitió que el puesto, el orgullo, la fama se le subieran a la cabeza. A diferencia de Amán, ¿sí? Que él sí, aunque no había tenido ya el puesto, ya se sentía el que mandaba en todo el pueblo. Esto es un modelo para nosotros, de cuidarnos mucho del orgullo de nuestro corazón, de la ambición, ¿sí? Cuando alcanzamos cierta fama o privilegios. Número 4. Esther 9:4 nos enseña que tener autoridad no nos convierte en una autoridad. Aunque Mardoqueo había recibido mucha autoridad del rey, esto no lo convertía automáticamente en el rey o en el sustituto del rey. De forma parecida, aunque nuestro Señor Jesucristo ha dado cierta autoridad, por ejemplo, a los superintendentes cristianos de las congregaciones, Él sigue siendo el rey, el cabeza de la congregación, y Él está al tanto de todo lo que ocurre en su congregación a nivel mundial. Número 5. Esther 9:10. Al igual que los judíos del día de Esther, los testigos de Jehová apelamos correctamente a los gobiernos y a los tribunales cuando requerimos protección contra nuestros enemigos. Eso fue necesario, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya que debido a los ataques instigados por el clero contra el pueblo de Dios, y con la bendición de Jehová, muchas de estas batallas importantes fueron ganadas en los tribunales. Y esto sirve como precedentes. Número 6. Esther 9:5. Nosotros como cristianos sabemos sobre el odio intenso que el diablo le tiene al pueblo de Dios y que pronto va a desencadenar un intenso ataque para exterminar al pueblo de Dios de esta tierra.
Exactamente cómo nos va a proteger Jehová todavía no lo sabemos, sí, está por verse, pero Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que cumplirá su promesa, como lo hizo en el día de Esther. Confiamos en que Jehová no abandonará a su pueblo. Al debido tiempo, Él proveerá alivio y liberación. Número 7. Esther 9:10 nos enseña que cuando decidimos ir por el mal camino, especialmente si somos cabezas de familia, esto puede salpicar o afectar de manera negativa a nuestra familia. Por eso es importante que entendamos la gran responsabilidad que tenemos al ser cabezas de familia, cuidar a nuestra familia y pensar en las consecuencias de no controlarnos y dejarnos llevar por malos deseos, es decir, las consecuencias de nuestras malas acciones, ya que no nos van a afectar solo a nosotros, sino también a nuestras familias. Número 8. Esther 9:20. Mardoqueo dejó un registro de lo ocurrido. Esto nos recuerda que delante de Jehová, dice Malaquías 3:16, se está escribiendo un libro de registro de todos nosotros, de todos los habitantes, de cada persona. Sí, esto puede sonar exagerado para algunos, pero así lo dice la Biblia. Y por supuesto de nuestras acciones. Esto nos motiva a esforzarnos por hacernos un buen registro, un buen nombre delante de Jehová. Número 9. Esther 9:22. No debemos olvidar a los pobres entre nosotros y compartir con ellos nuestras bendiciones. Hay personas en este sistema que los caracteriza su indiferencia, su insensibilidad al dolor ajeno, ¿sí? Una gran falta de generosidad, una gran tacañería, y nosotros podemos marcar la diferencia individualmente, ¿sí? Y de esa manera decir que hacemos eso porque somos siervos de Jehová, ¿sí? Compartiendo nuestras bendiciones, nuestros alimentos, en vez de solo para nosotros. Y eso fue el precedente en tiempos bíblicos y también de la era común. La pregunta ahora es, ¿y en tiempos modernos es ese el precedente que estamos dejando? En Gálatas 2:10 se les recomendó, ¿sí?, mucho a la congregación que no se olvidaran de ayudar a los pobres. Entonces, es cierto, había que predicar, pero también ayudar a los necesitados está en la Biblia. Número 10. Esther 9:31 menciona al final que cada quien debía ayunar y suplicar a Dios por ayuda. Esto nos anima a no descuidarnos, a no olvidarnos de Jehová. Quizás estamos viviendo bendiciones, momentos de triunfo, y eso es bueno, pero siempre debemos tener presente a Jehová, no solo cuando lo necesitamos o cuando nos va mal, sino en todo momento, en nuestro día a día, ya que sin Él realmente no podremos siquiera dirigir nuestros pasos. Número 11. Esther 10:3. El ejemplo de Mardoqueo es un ejemplo sobresaliente que nos motiva y nos enseña que si recibimos un privilegio de servicio en la congregación, ¿sí?, entiéndase, puede ser siervo ministerial, anciano, viajante, misionero, ¿sí?, y sigue más arriba, el objetivo, como Mardoqueo, el ideal es o debería ser ayudar y buscar el bienestar de nuestros hermanos locales, ¿sí? Es cierto, hay hermanos más arriba que ocupan más autoridad, pero en vez de pensar solo en ellos, queremos pensar en nuestros hermanos locales, los hermanos que salen a predicar de puerta en puerta, ¿sí? Ya que a diferencia de Mardoqueo, Amán, él buscaba servirse de otros y hacerle daño a los demás. Sin duda, queremos ser como Mardoqueo y no como Amán. Este mundo está lleno de muchas personas con autoridad que actúan como Amán. Que no seamos nosotros uno más de esa estadística.
Si llegó hasta esta parte del video, quiero darle las gracias de corazón por habernos acompañado. Hermanos, todo esto no sería posible sin ustedes y por supuesto sin la ayuda de Jehová. Así que gracias una vez más por acompañarnos en esta transmisión. Ahora realizaremos el salto a la tercera sección de la reunión, Nuestra Vida Cristiana. Y el tema es un análisis con respuestas titulado Los ancianos trabajan para el bienestar del pueblo de Jehová. Vamos a comenzar. Muchas personas han tenido malas experiencias, nefastas experiencias con quienes tienen autoridad en este sistema. Esto ha sido en el campo secular, incluso en el campo religioso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchas personas con autoridad han abusado de una manera déspota, de una manera tirana de su autoridad para causarle daño a terceras personas. Y la Biblia ya lo decía, habla de manos que son expertas en hacer el mal, ¿sí? Personas que andan como príncipes con exigencias, jueces que piden un soborno, hombres importantes con caprichos y conspiraciones. Esto se observa prácticamente en todas partes, lamentablemente, y queremos decir que Jehová no desea que esto pase en su organización, en su pueblo, por eso Él constantemente le recuerda a los ancianos, a los pastores espirituales, cuáles deberían ser los motivos para servir como pastores o ancianos. Y esto es lo que trata la lectura de esta semana, cómo usamos nuestra autoridad. Jesús dijo, los gobernantes del mundo dominan al pueblo y los importantes ejercen autoridad sobre las masas. Y el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Así que Jehová espera, Jesucristo espera, ellos esperan que los ancianos sirvan de verdad a los hermanos. Sí, por eso es que está esa concesión en la Biblia, sí, y se espera que los ancianos se esfuercen por seguir la guía de Jesús y ayudar a los hermanos, sí, a sentirse seguros, cuidados y protegidos. Sí, los hermanos no son empleados de una empresa para que tengan que regañarlos, humillarlos o hacerlos sentir que no son importantes, que si ellos desean irse es problema de ellos y que ahí vendrá otro a ocupar su lugar. Esa sería una de las peores cosas que un anciano podría hacer a las ovejitas de Jehová. No es solo para dar consejos, sino para ayudar, asistir cuando ocurre un desastre, una emergencia médica y socorrer a los hermanos. Entonces, vamos a comentar un video, ¿sí? Tenemos un par de preguntas. En este video salen dos hermanos, una hermana y un hermano. ¿Qué efecto tuvo en Mariana la ayuda de los ancianos? La hermana pasó una crisis severa. La situación con su esposo, el divorcio de su esposo, ¿sí? Trabajar económicamente, ella habla de un cansancio que la dejaba sin energías, sin fuerzas, y encima de eso la presión de llevar a sus hijas a las reuniones y enseñarles de Jehová, muchas presiones sobre ella. Ella cuenta que los ancianos llegaron a ayudarla, a visitarla, la escucharon, y eso es muy importante, escuchar sin juzgar. Algunos han dicho que todo lo que uno dice puede ser usado en su contra y eso es importante también cuidarnos. Los ancianos le leyeron un texto que la animó mucho, Salmo 139:3, le recordaron que ella es muy valiosa para Jehová, ¿sí? Y otro anciano le dijo que si necesitaba hablar con ellos, no dudara en llamarlo. Entonces, tan solo una visita, una llamada, una nota para recordar, hola, estoy viva, estoy aquí, qué bueno que se acuerdan de mí, tan solo eso fue suficiente para que la hermana, sí, pudiera equilibrar su vida de trabajo, su vida familiar con su vida espiritual. Fue un buen efecto. ¿Qué hubiera pasado si los ancianos dijeran, no, ella está recién divorciada, mejor ni la visitemos, dejemos las cosas así, ella lleva su carga de responsabilidad, no es nuestro trabajo visitarla? Seguramente ella se hubiera vuelto inactiva y no estaría su historia en un video. ¿Qué efecto tuvo en Elías la ayuda de los ancianos?
El hermano estaba muy enfermo y vivía muy lejos. Sin embargo, los ancianos lo visitaron y esto lo animó mucho, saber que no se habían olvidado de él, así como ver el esfuerzo de ellos por visitarlo y llegar hasta donde él vivía. Hay historias, hay hermanos, si quizás les ha pasado a ustedes, hay quienes se enferman y no los visitan, no reciben una visita de nadie, y eso puede ser devastador. ¿Por qué? Porque estos hermanos, estos ancianos, buenos ancianos, lo visitaron, lo escucharon, lloraron con él. El video no cuenta si le llevaron alguna ayuda material, hubiera sido lo ideal hacerlo, pero el hermano cuenta que el ver que los ancianos se interesaron por él lo animó a volver a congregarse, a volver a las reuniones después de recuperarse, ya que si uno está en un lugar y siente que no lo valoran, lo último que va a querer es regresar allí. Mira, entonces estamos aprendiendo el efecto que puede tener algo tan sencillo como una visita de los ancianos. Puede devolverle la fe, puede devolverle a los hermanos esa chispa que necesitan para seguir congregándose. Pero si los hermanos no son visitados, nadie los visita, nadie los ayuda, ¿qué ánimo, qué deseo van a tener para seguirse congregando, donde hay personas a quienes no le interesan? Captamos el punto porque entonces la Biblia dice que los ancianos deben ser como pastores, es lo que Jehová espera de ellos. Bueno, después de ver este video, ¿qué piensa de la labor de los ancianos? Realmente servir como anciano es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy, pero muy seria. Hay vidas en juego. Y no estamos hablando de personas no creyentes, estamos hablando de las ovejitas de Jehová. Imagínese una ovejita que deja la congregación porque un anciano la humilló, la regañó, la pisoteó, ¿sí? No la valoró, ¿sí? Una persona que le impuso su opinión fue más allá de lo escrito y esta persona decide enfriarse. Bueno, no estoy diciendo que está bien que se aleje de Jehová y que deje la congregación, pero eso no quita el hecho de que hubo un tropiezo y este tropiezo fue tan fuerte que hizo que una persona, una ovejita, se perdiera. Sin duda también, cuando los ancianos practican esto, la congregación se siente cuidada, protegida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que practicar? Lo vimos en este estudio. Visitar a las ovejitas para ayudarlas, animarlas y fortalecerlas. También los ancianos pueden ser una verdadera bendición para la congregación cuando practican estos principios. Y por supuesto, las ovejas no solo reciben ánimo. Si ellos ven que su anciano enfermó, está pasando un momento difícil, las ovejas también pueden animarlo, pueden ayudarlo, visitarlo, llevarle alguna ayuda práctica. Vemos ahí cómo la congregación se convierte en un verdadero rebaño, un verdadero intercambio de estímulo. No duden en hablar con un anciano si ante estas circunstancias, un cambio de datos, una situación difícil, va a estar ausente mucho tiempo, tiene un problema de salud grave, una hospitalización, sí, incluso si necesita asistencia por un pecado grave. Es importante entonces tomar estos puntitos en cuenta. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias. Quiero invitarlos a suscribirse y recordarles que ustedes son muy valiosos para Jehová. Jehová ama mucho a sus ovejitas, pagó el precio más alto, sí, y Jehová no tiene la culpa que en ocasiones hay algunos individuos que actúan mal, que abusan de su autoridad, sí, pero sigamos orando que esto siga cambiando para bien, mejorando, sí, para beneficio de las ovejitas. Ahora llegamos al segmento final, que es el estudio del libro. Tenemos la lección 59, los puntos 1 al 5. Vamos entonces por ello. Lección 59. Usted puede aguantar la persecución. Este es el tema de esta lección. Sí, vamos a estar viendo los primeros 5 puntos y esta es la lección que se considera con nuestro estudiante de la Biblia al llegar a este punto. Tarde o temprano todos enfrentamos oposición y hasta persecución. Hay una diferencia entre oposición y persecución. Hay una diferencia cuando ambas son directas
y otras veces son indirectas. Ahora, algunos los sorprende esto y piensan, esperen un momento, esto no me lo dijeron. Bueno, ahora sí lo estamos diciendo. En 2 Timoteo 3:12 nos prepara la Biblia, ya que dice que todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Por qué? Jesucristo dijo, si todo fuera fácil, si todos nos quisieran, a todos les agradaríamos, es porque somos parte del mundo. Pero como no somos parte del mundo, el mundo nos detesta. A Jesucristo lo persiguieron. Y la Biblia dice que los que desean vivir en unión con Cristo Jesús, sí, adorando a Dios, serán perseguidos. Entonces, esa es la razón por la cual algunos experimentamos persecución, sí, o oposición. Usted entra a un lugar y puede percibir y darse cuenta que hay gente que sin conocerlo ya le tienen un odio, pero usted no entiende por qué si no los conoce. Es espiritual, sin duda alguna. Es la explicación que hay. No, usted está siendo muy paranoico, usted está viendo cosas donde no las hay. Hay cosas que no hay necesidad de verlas, se sienten y son muy evidentes. No era que Jesús estuviera paranoico, no era que Pablo estuviera paranoico, y esto puede pasarnos en todas partes. Entonces, hermanos, tomando esto en cuenta, no nos sorprende que gobiernos, organizaciones y personas, ¿sí?, por llamarlos de alguna manera, también nos persigan. 2. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución? Es importante fortalecer nuestra fe, confianza en Jehová ahora, ¿sí?, apartando tiempo para orar y leer su palabra diariamente, asistiendo a las reuniones. Eso nos va a dar fuerzas, menciona este párrafo. Esta oposición puede venir incluso de nuestra misma familia. Entonces, al final se destacan las palabras de Pablo, que dijo, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. Algo que también nos va a ayudar es predicar con regularidad. Si ahí aprendemos, nos refinamos, si nos estamos puliendo en sentido espiritual, y si ahora aprovechamos el tiempo llenándonos de valor, estaremos bien preparados para seguir predicando si el gobierno quisiera detener nuestra obra. Se cita de 1 Tesalonicenses 2:2. Como saben, fuimos maltratados en Filipos, pero por medio de nuestro Dios cobramos valor para hablarles de las buenas noticias de Dios a pesar de una fuerte oposición. Pregunta 3. ¿Nos beneficia de alguna manera aguantar la persecución? No nos gusta que nos persigan, pero cuando logramos aguantar la prueba, la persecución, la oposición, nuestra fe se hace más fuerte. Nos sentimos más cerca de Jehová. Vemos que Él nos ayuda cuando creemos que no podemos seguir adelante con nuestras propias fuerzas. Y aquí se cita el texto de Santiago 1:2-4. Cuando estén en diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. No es que seamos entonces masoquistas, que disfrutemos de sufrir, sí, pero es una forma de demostrar también, sí, de aguantar, sí, y eso es algo que le agrada mucho a Dios. Dice, en cambio, si alguien está sufriendo porque hizo algo malo, ¿qué galardón hay en eso? Dice, en 1 de Pedro 2:20. A todos los que aguanten y sean leales, Jehová los va a recompensar con la vida eterna en un mundo donde no habrá enemigos de la adoración pura. Mateo 24:13. El que aguante hasta el fin es el que será salvo. Bueno, vamos a ver a continuación algunas ideas que demuestran que se puede ser fiel a Jehová a pesar de la oposición. Usted puede aguantar la oposición de familiares. Sí, en la imagen se aprecia algo de eso. ¿Por qué estás cambiando de religión? ¿Por qué?
¿Y por qué? Bueno, entonces, Jesús dijo, sí, en Mateo 10, 34 al 36, lo vamos a leer, algo de esto. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Cuando alguien decide servir a Jehová, ¿cómo podría reaccionar su familia? Bueno, podríamos pensar, la primera reacción podría ser positiva, sería fabuloso, pero muchas veces la reacción es negativa. Hay una reacción de apatía, sí, una reacción de reclamo, de inconformidad, de desacuerdo, como se aprecia en la imagen. Algunos se molestan, se enojan, ya no quieren hablar a su familiar, a su pariente. Algunos hasta reaccionan con violencia, se han visto casos. Otros amenazan con dejar de darles a ellos el apoyo económico, quizá alguna herencia, por el cambio de religión o de fe. Entonces, eso pasa especialmente en familias que son muy conservadoras, muy arraigadas a su religión o a sus tradiciones. Ocurre esto. Entonces, vamos a comentar un video. En este video se cuenta la historia de una hermana que vivió consecuencias, sí, de uno de los peores actos que ha sufrido la humanidad en la historia, y ella sobrevivió, y ella cuenta que buscaba respuestas, pero no las encontraba del todo hasta que una amiga le dio el libro, la verdad, la vida eterna, y ella empezó a leerlo. De repente empezaron a visitarla en su casa las hermanas, pero su padre era una persona también de una muy religioso, y no le gustaba que la visitaran. No le preguntaban qué era lo que le gustaba o lo que no le gustaba, simplemente no querían que recibiera a estas personas. Así que ella enfrentó esa oposición. El día que ella decidió bautizarse, le dijeron que era mejor si no estaba en casa antes de terminar ese día. Ella llamó a la hermana que le daba estudio, llegaron unos hermanos, la ayudaron llevando sus cosas y le consiguieron dónde vivir con la hermana que le dio estudio. El que era su amigo eventualmente llegó a ser su esposo, como estamos viendo. Él también pasó por situaciones de oposición, ya que él era un basquetbolista bastante habilidoso, tenía un futuro prometedor, más de 100 becas, sí, tenía un futuro resuelto, podría decirse, y tenía preguntas de Dios. Sin embargo, no era alguien muy religioso o inclinado a la religión, pero sí al deporte. Eventualmente empezó también a tener curiosidad porque su novia lo empezó a contactar, a hablar sobre la organización, y él cuenta que su mamá reaccionó mal. Se puso triste, se puso a llorar, a decir que cómo él iba a ser uno de esos testigos de Jehová, pero al final él tomó su decisión, sí, y decidió servir a Jehová con su esposa. Han pasado dificultades, momentos difíciles, nadie dijo que iba a ser fácil, pero aquí están, sirviendo a Jehová. ¿Qué haría usted si un familiar o un amigo tratara de convencerlo para que deje de servir a Jehová? Bueno, lo que muchas personas dirían claramente, me atrevo a decir un gran porcentaje de un 100% dirían que no dejarían a Jehová, pero una cosa es decirlo en un comentario y otra cosa es hacerlo, sí, tomar la decisión al enfrentarse cara a cara ante la prueba. Llama nuestra atención ahora lo que dice el Salmo 27:10. Es un texto conocido, bueno, está en la Biblia. Dice: si mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová se haría cargo de mí. Marcos 10:29 y 30. Jesús les dijo: les aseguro que no hay nadie
que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, aunque con persecuciones, y en el sistema que viene, vida eterna. ¿Cómo le puede ayudar esta promesa a enfrentar la oposición de familiares o amigos? Es curioso que cuando queremos hacer lo correcto las personas se alejan, y cuando estamos haciendo lo correcto, pues también otras personas se alejan, personas que pensamos que eran nuestros amigos, que iban a estar con nosotros. Es parte del camino del cristiano, del guerrero, sí, estar o recorrerlo en parte él solo muchas veces, pero según el texto, espiritualmente no va a estar solo, va a estar Jehová con nosotros ayudándonos y él puede mover, él puede animar a otros a que nos apoyen en nuestro camino, como una familia, sí que aquí menciona. Que la persecución no le impida seguir adorando a Jehová. Vamos a comentar un último video. Vemos cómo dos hermanos se conocieron, eran precursores, luego fueron asignados a un territorio donde había una oposición bastante severa a la obra. La policía los estaba visitando constantemente a fin de interrogarlos y llama la atención cómo el hermano dice que incluso en esos momentos ellos podían sentir paz, ellos podían sentir el Espíritu Santo, sí, que les daba la calma, por así decirlo, la templanza para mantenerse a plomo ante esa situación. Incluso oraron para poder predicar a estos policías y la hermana cuenta que esto tuvo un efecto positivo, ya que los policías decían que cuando hablaban con otros de otras religiones no eran amables ni coherentes cuando les hacían preguntas. La hermana recuerda cómo la Biblia compara en Isaías a Jehová como un ave que vuela muy alto, que está dispuesto a cuidar, sí, y a proteger a sus fieles. Así que en ese sentido les fue bien a los hermanos, no tenían la oposición de la policía, incluso eran sus revisitas, eran personas que tenían su simpatía, por así decirlo. Al regresar, ellos no se ponían petrificados del miedo, sino al contrario, iban a predicar con los hermanos. Y esto era contagioso ya que animaba a los hermanos a seguir predicando. Ellos reconocen que no debemos tener miedo. Sí, claro, hay que tener siempre el buen juicio, porque hay peligros, pero también la ayuda que Jehová nos da es real. La siguiente historia tiene que ver con cómo los hermanos, las personas quemaron un salón, los hermanos lo reconstruyeron y estaban a punto de terminar cuando estas personas lo volvieron a quemar. Y puede imaginarse usted el miedo, puede imaginarse qué oposición tan férrea, tan acérrima había en esa parte de ese lugar del mundo. Y la hermana recuerda que esto fue muy decepcionante, muy devastador. Ellos lloraron mucho porque no entendían qué era la oposición o por qué las personas no los querían. Por lo que comentábamos, les decían que se fueran de allí, que salieran de allí, que no estuvieran molestando con su nueva religión. Pero la hermana recordó y la animaba a pensar que era la voluntad de Jehová, que su nombre se diera a conocer, se adorara, que habían personas interesadas, sí, estudiantes que merecían esa oportunidad de tener su salón con ellos. Así que no se dejaron vencer y hoy disfrutan de su salón. Así que sin duda es un ejemplo de cómo ellos no se dejaron vencer ante la oposición y la persecución. No cabe duda que esto son detalles que fortalecen nuestra fe para ser valientes, pero claro, esto no significa que vamos a irnos a meter en medio de las llamas y un milagro va a pasar y no nos vamos a quemar. No, siempre debemos obrar con buen juicio. Si vemos un peligro, podemos hacernos a un lado en vez de poner a prueba a Jehová, sí, en ese sentido. Siempre debemos tener el buen juicio, tomar nuestras precauciones y no dejarnos intimidar
o vencer por el miedo. Tenemos el modelo apostólico en Hechos 5, 27 y 29, cuando llevaron a los discípulos al Sanedrín, y dice que el sumo sacerdote los interrogó y les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Hebreos 10, 24, 25, texto muy conocido. Estemos pendientes unos de otros para motivarnos, a mostrar amor, a hacer buenas obras sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. ¿Por qué es importantísimo que sigamos sirviendo a Jehová aunque las autoridades nos prohíban predicar o reunirnos? Bueno, porque nosotros servimos a Jehová. Es Él el que tiene más autoridad. No estamos diciendo que no hay que respetar a las autoridades, pero ¿quién tiene más autoridad? ¿Dios, el Creador, o un ser humano de carne y hueso como nosotros? La respuesta es más que evidente. Entonces, hermanos, es importantísimo. Jesús dijo: no le tengan miedo a los que pueden, por así decirlo, eliminar el cuerpo físico, pero no pueden eliminar el alma, si no pueden eliminar la vida o quitarles el derecho a la vida eterna. Al que sí lo puede eliminar y destruir completamente, sí, en la gehenna, a ese deben temer, dijo Jesucristo. Así que, hermanos, tengamos estas palabras en mente. Es difícil realmente, y aquí se está hablando con nuestro estudiante de la Biblia de una perspectiva, sí, muy honesta. En el libro enseña, no había mucha información sobre esta otra cara de la moneda de servirle a Dios. Pero aquí vemos que hasta una lección completa se dedica, con videos y todo, para ayudar a nuestro estudiante a entender el compromiso, sí, a entender este estilo de vida, esta decisión tan importante de servir a Jehová. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bien, hermanos, esa fue entonces la información, las secciones principales explicadas paso a paso de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos del 25 de septiembre al 1 de octubre 2023. No cabe duda, hermanos, tener autoridad o un poco de autoridad no nos convierte en una autoridad. Debemos cuidar la manera en que ejercemos nuestra autoridad, empezando en nuestro hogar, en nuestra familia, y si alguien tiene un privilegio en la congregación, nos dejó claro que tener autoridad es más que solo pararse en un atril frente a un micrófono, frente a un grupo de hermanos y decirles: esto tienen que hacer, esto no, esto sí, esto no. Es mucho más trascendental. Es una seria responsabilidad. Así que algún día tendremos que responder ante Jehová sobre cómo lo hicimos o no lo hicimos. Hemos visto entonces y concluido el ejemplo de Mardoqueo y Esther. La lectura de la semana ha concluido. Hemos podido aprender y apreciar el ejemplo de la reina Esther, así como de su tutor Mardoqueo, y cómo podemos practicar ese ejemplo en nuestro día a día. Para la siguiente semana, 2 al 8 de octubre, estaremos empezando un apasionante e inspirador libro de la Biblia, el libro de Job, capítulos 1 al 3. Sin duda, si hemos pasado pruebas y hemos visto el ejemplo de Job, leído el ejemplo, la Biblia, el libro de Job, esto nos fortalece y vamos a tener una oportunidad maravillosa de volver a repasarlo, a aprenderlo, sí, de volver a escudriñar, a encontrar perlas escondidas en este maravilloso libro. Sí, también hay un video introductorio que menciona algunos puntos interesantes y necesarios del libro de Job. Asimismo, vamos a ver un video de un hermano que nos deja valiosas lecciones también. Y finalmente concluimos la lección 59
con el punto 6 y el resumen del estudio del libro de esta lección. Pronto estaremos empezando un nuevo libro, pero no de lectura semanal de la Biblia, sino de el estudio bíblico de la congregación. Ya estamos terminando este libro, así que estamos contentos que pronto vamos a empezar un nuevo libro. Hermanos, gracias por acompañarnos. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. Quiero darles las gracias por su sintonía. Que Jehová les bendiga, les guarde. Bendiciones a ustedes, sus queridas familias, y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.